Mirad chicos, hoy ha llovido en la habitación de Aquarius 4K. Buenos días gente, ya estamos por aquí un día más en casa de Aquarius 4K, nuevo vídeo y ya estáis viendo por dónde empezamos hoy. Empezamos por este DSM, que si no habéis visto el vídeo donde estuvimos haciendo este montaje, no sé a qué estáis esperando. Me toca sacarle agua después de 4 días, mirar lo que acumula, 4 dedos. La verdad es que el sistema de nebulización me está funcionando de cine. Pero antes de comenzar, como siempre os decimos al inicio de los resúmenes semanales, no sé qué estáis haciendo, que no habéis dejado ya vuestro like, os habéis suscrito al canal y para todo aquel que quiera puede participar de forma activa en el canal, uniéndose a la comunidad de miembros del canal. Y ya está, es así de simple. Por cierto, se aproxima el 11 del 11, ya sabéis dónde, en AliExpress, en nuestra página favorita para comprar chuminadas. Estoy preparando un vídeo para este jueves de mis compras para el 11 del 11, para daros alguna idea, porque entre otras está una cosita que ahora os voy a decir de cara al gambario de la cocina, que yo creo que va a ser interesante, y algunas cositas más. Este año no voy a comprar mucho, la verdad. Además se están subiendo un poco la parra estos chinos con los precios. Dicho esto, comenzamos. DSM, ¿cómo lo llevamos? Lo llevamos muy bien, de momento la verdad es que está genial. Ahora estamos ya lidiando con esas temperaturas más fresquitas, pero bueno, con esta pantalla la verdad es que hace el efecto invernadero que yo esperaba y sube la temperatura bastante, entiéndase, me sube la temperatura dentro y el efecto invernadero pues es mayor. Está más o menos, yo creo, brotando ya el Monte Carlo. Estamos añadiendo ya el vaporizador manual para meterle un poquito de abono diluido en agua sobre las plantitas, y ya lo demás es agua de ósmosis que la llevan a través de ese nebulizador que tenemos de 2 salidas, una a cada lado del acuario, que ya explicaremos, haremos un vídeo sobre él, que además también es un producto de AliExpress. Entonces, muy interesante. Dicho esto, vamos a seguir porque hay cositas que contar. De hecho, bueno, mirad, os hacemos un pequeño spoiler de lo que hay dentro. Ahí lo tenéis, el Monte Carlo. No quiero hacer mucho más spoiler porque no interesa. Esto todos los días, de vez en cuando digo, todos los días lo retiro un poquito el plástico y dejo que aire un poquito este DSM. Nada, veremos a ver cómo va quedando. 2, 3, 4, 5 semanas, ya veremos las que necesitan más con estas temperaturas. No sabemos si va a necesitar más o va a necesitar menos. Esto ya es a ojímetro. Dicho esto, seguimos. Bueno, a este acuario de la cocina, que esta semana le ha tocado megapoda a todas las rótalas de la zona trasera y demás, como ya he notado las gambas que están bastante apagadetas y tal, están paradas ya por el frío, le tengo que meter ya un calentador porque el agua la tengo fácil, a menos de 20 grados ya aquí en la cocina, que está bastante fresquito. Entonces nada, estoy mirando calentadores chiquititos, muy chiquititos, en AliExpress, y a ver qué me puedo hacer, a ver con qué me puedo hacer para traer a este acuario, que yo creo va a ser interesante de ver. Por lo demás, la verdad, el acuario pues está recién podado, como aquel que hice, no está muy digno de ver, pero bueno, acuario recién podado, ya sabéis lo que es, un poco feote, pero vamos, esto en un par de semanas está otra vez a tope, porque ya sabéis que las rótalas, una vez que empiezan, esto no hay quien lo pare. Ya veis, están los tallitos todavía echando burbujitas, y nada, eso pues que lo acabamos de podar, tanto la rótala normal como estas. Pero bueno, cosas que pasan, chicos. No hay mucho más que mostrar en este acuario. Es un acuario pequeñito que me sigue dando esos problemas de biofilm. He estado buscando también nano skimmers, pero el skimmer más pequeño que he conseguido encontrar son 12 centímetros. 12 centímetros, haceros la idea, ¿eh? Si me sigue quedando muy grande dentro de este gambario. Entonces, lo único que me queda es el Neo, que es el skimmer este pequeñito de superficie que ya utilizamos en el acuario holandés, pero no me gusta tampoco porque obstruye mucho la circulación del filtro, o sea, lo tapona mucho, ¿vale? Para hacer esa función de skimmer. Entonces, bueno, a ver, otra opción es coger esta flauta y toda la noche la pongo así, pero esto no es solución porque por el día ya veis cómo se me queda la capa superficial. Más allá de esto, más allá de lo feo que es, puede resultar un poquito contraproducente por el tema del intercambio gaseoso, pero bueno, que es lo que hay, es un acuario pequeñito y tengo que apechugar. He pensado también en poner un mini filtro de cascada que tienen un skimmer de estos incorporados y ya está, pero bueno, mientras tanto pues jugaremos con estas pipetas, ¿vale? Y ya está. Si lo pongo así, de esta forma, no se me genera mucho. Y si no, pues intentaré mirar otras pipetas que me generen algo más de superficie de movimiento en la superficie y ya está. Pero vamos, que esto es más manía mía que el acuario vaya a ir mal por esto. El acuario, de hecho, está espectacular. Dicho esto, vamos para la Fish Room, que hace fresquito. Mirad quién está aquí, madre mía, es que crece por semanas. Vosotros es que la veis una vez a la semana. Yo como lo veo todos los días,
no la veo tan cambiada, pero crece por semanas. Acabamos de llegar del paseo, que la ha traído ahora Lorena, de dar el paseíto, y está aquí tan tranquila ella. ¿Trufilla? Uy, Trufilla Firulais. ¿Qué te estás comiendo? ¿El rollo? ¿El rollo? Le ponemos cartones y cosas de esas para que se entretenga jugando todo el día, porque también le ponemos que si astas de estas, que si cuerditas, le ponemos de todo. Y aquí pues el perrillo se va entreteniendo, como siempre, su bol lleno de comida para cuando él quiera, aparte de la dieta BARF, que esas son 3 días, o sea, 3 veces al día. Ahora se está comiendo 200 gramos de carnaza por cada toma, o sea, unos 600 gramos de carne al día. Está saliendo caro, perro. Más vale que seas gigante cuando crezcas y te hagas adulto. ¡Uy, qué cosa tan preciosa! Lo que no sabes es que a los 6 meses te toca esterilización. En fin, bueno, vamos a la Firrun, porque este perro está loco, está desatado. Bueno, ha llegado el invierno a los acuarios, obviamente, ya han bajado bastante las temperaturas, esto se nota, ya ha sido impepinable, estoy ya poniendo los calentadores, de hecho esta tarde he terminado de conectar el del 240 litros, y aquí la verdad es que voy notando los cambios y voy notando el tema de haber sacado la pinatifida, más allá de que el Montecarlo todavía no está tirando, de hecho estoy viendo como se me están amarronando algunas raicitas del Montecarlo, pero bueno, la verdad es que lo veo burbujeando, lo veo a tope, así que nada, será cuestión de que se acostumbre y se adapte a estos parámetros y ya está, esto unas semanas pues estará a tope este Montecarlo, así que nada, no me va a preocupar mucho esto. El tema, ya voy viendo algo de mejorías, la Marsilea crenata por aquí abajo me está tirando un poquito más, se ve que al haber más disponibilidad de nutrientes, pues las plantas han dicho, esta es la nuestra, vamos para arriba. Y nada, la verdad es que lo estoy notando positivamente. Por lo demás, he puesto las tapitas para evitar la pérdida de calor. Sí que es verdad que tener un acuario completamente tapado es incluso contraproducente, pero bueno, por aquí le entra airecito y todos los días pues lo destapo para evitar un poquito la condensación. Y ya está, pero en invierno este acuario me gusta tenerlo tapado. Así son 240 litros, que es un calentador de 200 vatios, que al final, cuantas menos horas esté funcionando, mayor consumo eléctrico vamos a tener. Ya se pondrán más activos los peces, sí que es verdad que con las temperaturas bajas igual, esto estaría a unos 20 grados sin calentador y mirar los pececillos se quedan bastante más paraetes, más tranquilones, pero esto no es bueno para estos peces necesitan temperaturas más altas y aquí sí que es verdad que yo me paso a mirar este Enler. Es el único que queda desde que montamos el acuario, que metí 2 Enler para que se comiesen las larvas de mosquito, que no sé si recordáis, hace muchos meses tuvimos aquí una plaga de larvas de mosquito y mosquitos y tuve que meter Enler en el ciclado. Y aquí sigue el tío, tan pancho, se cree un borrachito más. En fin, muy bonito ese pez, Y los apistogramas, los Agassiz, que mirad, por aquí está el macho cabrío, lo que pasa es que con tanta burbujita de CO2 no se le ve. Muy bonito también, Están espectaculares estos bichos. Me están dando unas ganas locas de montarles un acuario de cría, únicamente a ellos dos, y a ver qué sale. Pero locas. Por lo demás, madre mía, el día que me dé por regalaros a todos un poquito de Fishing. Mirar qué sano y mirar qué calidad de Fishing. Lo malo es que, mirar, no se me agarra a ningún sitio del acuario y se me hace algo, no feo, pero sí un poco antiestético estas megapelotas de Fishing. Pero bueno, que es natural, al final es un acuario asalvajado. Ya veremos cómo va quedando. De momento la verdad es que me gusta y que vaya evolucionando. Las rotalas y todo eso, desde que hemos cortado un poquito de pinatifida, van tirando mejor, van para arriba. Así que a tope. Vamos a seguir. El acuario de 3 litros, que tenemos que hacer cositas, ya lo iré comentando dentro de poquito, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí. Como estáis viendo por aquí, este es uno de los productos que estoy yo ahora probando para el tema de los cambios de agua y demás. Lo tenía por aquí para probar. Lo estoy probando ahora y la verdad es que es genial, un producto más, perfectamente útil y perfectamente válido para el tema de eliminar cloro, cloramidas y demás, de Easy Life Aqua Maker, hacedor de agua. Bueno, vamos al holandés, que esto sí que es una pasada. Chicos, estamos recuperando al holandés a marchas forzadas. ¿Qué hemos hecho en este acuario? Pues ya sabéis que estuvimos inyectando abonado en el sustrato, estuvimos aquí haciendo cositas. Y poquito a poco, mirad lo que estamos consiguiendo. La rotala Walichi va otra vez para arriba. Mirar las rotalas, la rotala mini SP Bonsai, Asmania SP Bonsai, como la queráis llamar.
Mirad las puntitas rojas que va sacando después de la poda. O sea, cuidado, cuidado, que tenemos aquí sorpresa en este acuario y aún lo retomamos y conseguimos hacer buenos macizos antes de montarlo para montar el gran holandés errante. En fin, se me va la olla. Pues sí, estoy notando bastante mejoría. De hecho, esta semana que llevaba sin podar mucho tiempo, he tenido que podar ya Monte Carlo y demás. O sea que estoy notando una activación bastante bestia de las plantas con este método. Tengo que volver a inyectar ahora abono de aquí a una semanita y en 2 meses, en un mes y medio, haré el vídeo definitivo, el vídeo de conclusiones finales de este método y os diré. Tengo que cambiar también la ventosa del difusor de aire, limpiarlo un poquito, pero eso son tareas pendientes, chicos. Lo importante es que el acuario esté sanote y se vea bien. Por lo demás, tengo que hacer pedido a peces, de pececitos, obviamente. En este caso van a ser rasboras Bridgette, que me encantan, me flipan ese rojo y en estos acuarios se ven espectaculares. Y así tenemos algo en movimiento. Y os cuento una cosita que también va enlazada con este acuario y que tiene que ver con el aguas negras. Pero antes vamos al marino y ahora os cuento, ¿vale? Madre mía, el acuario marino... soy, por así decirlo, una montaña rusa de... de emociones con este acuario. Por días digo, mira, lo desmonto, me quito un gasto de electricidad, me quito un quebradero de cabeza porque no tengo ni tiempo ni ahora mismo mucha motivación para ponerme a estudiar del tema de marino y ponerme en serio con él, y es algo que lo tengo siempre a medias. Entonces tengo que decidirme muy pronto de qué hacer con el marino, si los enchufo o no los enchufo, porque no me gusta tener las cosas así. Entonces casi que prefiero tomarme una temporadita de vacaciones y luego volver con más fuerzas o yo qué sé. Pero bueno, de momento lo sigo pensando, ¿vale? Seguimos metiendo cositas y no lo sé, ya veremos. Estoy ahí un poquito dudoso. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué deberíamos hacer con el marino? Chicos, recomendadme algo. Es que tendría que pagarle a alguien para que me instruyese en este tema y me sirviese de guía y de senpai con este acuario. Porque reconozco que soy un poco dejado en este tema y que no me estoy empapando de cositas y pues al final lo que pasa, tienes el acuario pero no está lo bien que tendría que estar. No obstante, bueno, de momento por lo menos las algas van a menos, se mantiene más o menos estable, pero no me gusta. Ahora mismo no me gusta cómo está, ni a vosotros os puede gustar. Entonces, no sé, ayudarme en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo ponemos en Wallapop a la venta? ¿O aguantamos con él? No lo sé. Tengo mis dudas, cada día más, ¿eh? Bueno, y así llegamos al aguas negras. Acabo de hacer cambio de agua, ¿vale? Se ve más claro de lo que en persona se ve. La verdad es que en persona tiene un color ámbar espectacular este acuario. Mirad cómo están brotando las rotalitas, coloraditas, que con este color ámbar del agua queda espectacular. O sea, el efecto visual es una pasada en persona, de verdad. Yo os animo, os incito a que os montéis un aguas negras en vuestra casa, porque son acuarios que son muy fáciles de mantener. Este me está resultando, vamos, regalado de mantener, y la verdad es que es un espectáculo. Y luego ves a los peces que dices, madre mía, si esto es lo más parecido a su hábitat natural que pueden tener. Obviamente, bueno, estos peces no lo sé exactamente, creo que no vienen de zonas ahí de aguas negras tan a lo bestia, pero sí que es verdad que son una pasada. Y gracias sobre todo a Alejandro de Little Tree por este productazo que nos ayuda a tener pues el color ámbar este del acuario, que la verdad es que es una locura. Vale, a ver, cositas. Lo que os iba comentando de este acuario. Tenemos aquí a los buddies, que ahora mismo no sé dónde estarán. A ver, como acabo de hacer el cambio de agua, están súper asustados entre las hojitas. Mirad, ahí tenemos el primero. Vamos a acercarnos un poquito a él. Chico, ven aquí. Ven aquí, moreno. Se va. Ir a perseguir a algún macho. ¿Por qué digo esto? Bueno, el tema. Tenemos aquí a los buddies. Yo creo que tengo... sin bromas, de las 5 hembras que nos mandaron, o sea, las 5 hembras, de las 4 creíamos hembras que nos mandaron, yo creo que tengo 3 machos o 4 machos, solo una hembra. Entonces lo que tengo que hacer, mirad qué pasada de pez. Dejé una foto, de hecho la miniatura de este vídeo es este pez, de una foto que le saqué y la subí a Instagram. Es una... madre mía, es imposible enfocarlo esta tarde, no sé qué pasa. En fin, es una maravilla. Bueno, pues el tema es que este, que es el macho dominante, ya me lo comentáis en algún resumen semanal, les está haciendo la vida imposible a los otros machos, ¿vale? Los está persiguiendo, los está encerrando por el acuario. Bueno, encerrando, más que nada defiende su territorio, que él lo ha fijado como su territorio, ¿vale? Entonces, lo que he pensado es, vale, dejamos aquí al macho dominante, vamos metiendo más especímenes y vamos dejando aquí solo hembras con un macho, ¿vale? Metemos un harén de hembras
a este macho. Lo que vamos a intentar es la cría aquí en cautividad de estos pecitos. Para eso pues necesitamos pues alguna que otra hembra más. Entonces lo que he pensado es en ir sacando los machos que yo vaya confirmando de este acuario, los voy sacando y los meto al holandés junto con las Rapora Brigittae, que no va a pasar nada, ¿vale? No va a haber ahí luchas encarnizadas y como no son de la misma especie no va a haber agresividad. Y aquí únicamente vamos dejando los machos con las hembras, pero para esto tengo que comprar más, entonces bueno, ponedme vosotros qué opináis, ¿lo intentamos o no lo intentamos la reproducción de este pez? Yo la verdad es que tengo muchas ganas. Entonces si este macho está continuamente y constante defendiendo territorio, otros machos y demás, pues muchas veces surge ese estrés y no permite la reproducción. Entonces bueno, tengo que decidirme y ver qué hacemos. Por lo demás, la verdad es que el acuario está muy bonito. A ver, todavía no ha salido la pinatifida, ha emergido, le queda ya poquito. Pero vamos a ver si sale. Y como íbamos diciendo, llega el invierno a nuestros acuarios. Y en este acuario, ¿qué vamos a hacer? Pues más de lo mismo. Tengo que buscarme un calentador chiquitito y ponerlo. Vamos a ver qué encontramos. Mirad, esta es la imagen, yo creo que más real de lo que estoy viendo yo ahora mismo, ¿vale? Este color ámbar así tan chulo. Es una pasada este acuario, me encanta. Y ya os digo, tengo que seguir con el tema del emergido y demás, pero poco a poco, chicos. Esto ya sabéis que va paso a paso porque además... tengo que anunciarlo para todo aquel que haya llegado al final de este resumen semanal. Enhorabuena, muchas gracias por aguantar esta turra. Estoy ya puestos con un estanque. Y ahí lo dejo. Dije a principios de este año 2022 que este iba a ser el año del estanque y quizá no es lo que esperáis, pero este va a ser el año de un estanque. Muy pronto lo veréis aquí en el canal, gente. Si habéis llegado hasta este momento de este vídeo, ahí va el pequeño spoiler y si no, pues lamentablemente el que no lo haya visto, no se lo digáis porque se lo encontrará de sorpresas. ¿Cuándo? Muy pronto, a principios de diciembre lo tendremos todo listo. Estoy trabajando los fines de semana a destajo allí y lo veremos muy pronto. Muchas gracias de verdad por llegar hasta aquí, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Casa Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.